Vamos a hablar del Dios revelado, pero rechazado. Romanos 1, 18 al 23. El Dios revelado, pero rechazado. Algunos saben que en el panteón maya, Huracán era el dios de los truenos, de los relámpagos y el de la lluvia. De hecho, la palabra huracán viene de una variante del maya, quiché, y está compuesto de dos palabras. Hun, que significa una pierna o una sola pierna, y racán o racán, algunos autores lo presentan así, como pierna. Y era presentado este dios maya como el dios del viento y de las tormentas. De tal manera que en la mitología maya, cuando había huracanes, cuando había torrenciales, lluvias destructivas, Huracán estaba airado. Así que en unos meses más comenzará nuestra temporada de huracanes. Y recuerde, ¿verdad? ¿De dónde viene esta palabra? Viene del maya quiché. El dios huracán está airado. De tal manera que para los mayas, cuando Huracán estaba airado, ellos tenían que hacer algo para apaciguar su ira. Algunos autores dicen que derivado de esto, por ejemplo, entre los aztecas se llamó Tlaloc, y en algunos otros grupos tiene otro nombre. Sin embargo, la idea de una deidad airada, esa no es extraña. Por ejemplo, cuando estaba en Perú y viajamos a la zona de Cusco, en uno de los museos también se nos muestra, ¿verdad?, la ira de los dioses. Y entonces uno entra a un museo y ellos van narrando la historia, pero eso es muy común. Para los que les gusta la historia y han leído, por ejemplo, algo de los mayas, de los aztecas, se van a encontrar que la ira de los dioses era muy común. De hecho, escuche esto, a Huracán, al dios Huracán, se le menciona como uno de los 13 creadores de la humanidad en la mitología maya, guiado por Kukulcán durante el tercer intento, después de que éste la hubiera destruido 2 veces por considerarla imperfecta. Sin embargo, la tercera creación tampoco satisfizo a los dioses y Huracán, enfurecido, castigó a los seres humanos con una gran inundación que sumió a la tierra en una terrible y ventosa noche, luego de la cual la humanidad toda se extinguió. Después de aquel gran diluvio, que por cierto también forma parte de la cosmovisión de otras culturas, Huracán vivió en las tinieblas sobre las aguas torrenciales y escupió a la tierra hasta que ésta emergió de los océanos. Huracán, la ira de los dioses, la ira de Dios. Por eso es que en la cultura maya y en otras culturas antes de la conquista es muy común ver los sacrificios. Por ejemplo, la pirámide de Cholula, su historia, ¿verdad?, está bañada de sangre. Tiene que ver con la ira de los dioses, el apaciguar a los dioses. La pregunta es, ¿de dónde sacaron estos pueblos que Dios o que sus dioses están airados? Bueno, la ira divina no es un concepto ajeno al ser humano y en la Biblia la ira divina tiene una explicación y de eso vamos a hablar el día de hoy. El Dios revelado, pero rechazado. Vamos a ir a Romanos 1:20 y dice así, lo leemos todos juntos, está en la pantalla. Porque las cosas invisibles de Él, mire, si a ustedes le dicen que Dios está airado, probablemente este no sea el mensaje que usted quiere escuchar hoy.
Porque cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros queremos escuchar acerca de un Dios que ama, acerca de un Dios que provee, de un Dios que cuida, de un Dios que bendice. Pero lo que voy a presentar el día de hoy no es un mensaje agradable, pero es un mensaje de la Biblia. Así que en primer lugar, yo quiero hablar de que Dios ha revelado su ira. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora, yo no sé cómo le caiga esta noticia de un Dios airado. Yo no sé qué sentimientos vienen a su corazón en este momento después de escuchar esto. Dios es juez justo y Dios está airado. Esto no gusta. Esto choca contra nuestra concepción de Dios, porque yo quiero un Dios que me ame, yo quiero un Dios que me provea, yo quiero un Dios que me cuide, yo quiero un Dios que vele por mi bienestar, pero que Dios esté airado. Bueno, Él puede estar airado contra los malos, pero yo no soy malo. Yo necesito que Dios me cuide, yo necesito que Dios me ame. Pero Dios está airado, dice la Biblia. Salmo 93 al 11. Solo está en la Biblia, en la pantalla, perdón, gracias hermano Neto, gracias. Solo está en la pantalla los versos 7 al 9, pero yo voy a leer desde el 3 al 11 y dice así: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros, nuestros errores, a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? El salmista, este no es un concepto de Pablo, este es un concepto del Antiguo Testamento. Dios está airado, y cada vez que usted se vea en el espejo, ya se vea otra arruga, recuerde que Dios está airado. Esa es la razón por la cual envejecemos. Dios le puso límite a nuestros días, porque en el corazón del ser humano lo que hay es continua maldad. Eso dijo Dios después de haber traído el diluvio, no huracán, ¿verdad? El Dios del panteón maya, no huracán. Fue Dios quien descendió a visitar a los hombres, y gracias a su misericordia, Él trajo un diluvio universal. Hace unos días estaba leyendo, aunque ya es una nota que salió hace ya algunos años, pero estaba leyendo que en el Everest han encontrado, ¿verdad?, fósiles que no tienen explicación porque son elementos del mar, ¿verdad? Y bueno, por ahí también hay científicos cristianos que ellos hablan de la evidencia que Dios dejó en toda la tierra respecto a hechos pasados. Pero eso dice la Biblia, la razón por la cual nosotros tenemos un tope es porque Dios está airado. Y la pregunta sería, ¿pero por qué Dios está airado? Mire el Salmo 76, 7 al 9. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. La Biblia presenta a un Dios airado, hermanos. Y dice, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste. Mi bisabuelo, yo no conocía a mi abuelo,
Mi abuelo, que se llamaba Mario Cano, él murió cuando mi papá tenía 16 años. Pero yo conocí a mi bisabuelo murió de 105 años. Y yo recuerdo de niño que cuando llovía mucho y tronaba, mi bisabuelo decía, Dios se acaba de levantar. Yo no sé de dónde sacó ese concepto, ¿verdad? Dios está caminando en el cielo. Y él decía que los truenos era porque Dios se había levantado de su trono y estaba airado. Bueno, mi bisabuelo no sabía leer ni escribir. Pero esto dice la Biblia, la tierra tuvo temor y cuando Dios se levanta, pero en esa imagen de que Dios está en su trono y que si Dios se levanta, lo que Él despierta es ira. Lo que Él trae, dice el salmista, Él es temible, pero hermanos, yo quiero decirles esto. William Hendrickson dice, la ira de Dios es su constante indignación. Difiere de la furia que generalmente apunta en la dirección del enojo violento, de repentinos arrebatos de cólera. Es decir, Dios no es ese personaje verde de Marvel que está bien y de repente lo hacen enojar y comienza a transformar, rompe su ropa, ¿verdad? Se convierte en verde. Incluso hasta los que ama tienen que apartarse porque en su ira Él va a destruir todo lo que esté a su paso. Ese no es Dios, hermanos. Cuando estamos hablando de la ira divina, no estamos hablando de ese que se levanta y que va a destruir todo lo que esté a su paso, sin importar si va a lastimar a los que le aman o a los que Él ama. Así que aquí no estamos describiendo a Hulk. Aquí estamos describiendo a un Dios santo y justo. Muchos tienen dificultades con el concepto de la ira de Dios. Debemos recordar que esta no es un arrebato emocional salvaje. La Biblia dice que el Señor es lento para la ira, pero que Él no guiñe el ojo ante el pecado. Y esto es muy importante. La ira de Dios es una ira justa y santa y debemos temblar ante ella y a la misma vez debemos estar agradecidos por ella. Cuando usted se pregunte por qué hay gente que atenta contra la vida humana, por qué hay gente tan perversa, tan impía y parece que Dios hasta los bendice. De hecho, algunos recordarán, hace ya algunos años vino Joe Owen del ministerio Respuestas en Génesis. ¿Quiénes se acuerdan? ¿Se acuerdan qué salmo predicó? No, ¿verdad? Yo tampoco. Pero recuerdo su bosquejo. Dice, bueno es Dios para con su pueblo. En cuanto a mí, casi resbalaron mis pies cuando miré la actitud de los impíos. Y por ahí vino la enseñanza. Les voy a dar un tip, búsquenlo. Hace algunos años abrimos un perfil en Mixcloud. Ya no se actualiza, ¿verdad? Ya no se actualiza. Pero en Mixcloud ustedes pueden buscar Getsemaní Puebla y ahí van a encontrar incluso mensajes del pastor Bell. Y ahí está una enseñanza de Joe Owen, ¿verdad? Y en ese mensaje Joe dijo, lo que el salmista está diciendo es, cuando yo miré a los impíos, por poco y me resbalo, porque yo tuve una conversación con Dios de por qué tú bendices a los impíos. Hasta parece que les va bien, parece que tienen el favor divino, y yo, que estoy viviendo a la luz de tus principios, me va como en feria. Entonces el salmista dice, Dios es bueno todo el tiempo. La verdad es que Dios es bueno, pero en cuanto a mí, casi resbalo por detenerme a ver a los impíos. Escuchen esa enseñanza. Yo no sé si les ha pasado, hermanos, algo de esto, que se puedan identificar con el salmista. ¿Cómo es posible que estos que son impíos parece que les va mejor? Pero esto es lo que dice la Biblia, Dios está airado, número uno. La pregunta es, ¿por qué Dios está airado? ¿Por qué Dios está airado? Bueno, la primera parte de esta respuesta está en la pantalla.
Porque Dios se ha revelado. ¿Y qué es lo que ha revelado? Dice Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esa es la primera parte. ¿Por qué Dios está irado? Porque Dios se ha revelado. Él ha revelado su poder y ha revelado su deidad. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo se ha revelado Dios en este aspecto? Bueno, número uno, pudiéramos decir, en cuanto al origen del universo. En la escuela nos enseñaron que el universo surgió a partir de la nada, que hace miles y miles de millones en el pasado hubo una gran explosión y de la nada, de verdad, de la nada, apareció el sol, la luna, las estrellas, los planetas. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nancy Pierce, en su libro El hallazgo de la verdad, dice, las constantes físicas fundamentales del universo están exquisitamente equilibradas como el filo de una navaja para sostener la vida. El origen del universo ha dado lugar a un rompecabezas conocido como el problema del ajuste. Las constantes físicas fundamentales del universo están exquisitamente equilibradas como el filo de una navaja para sostener la vida. Cosas como la fuerza de la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética, la relación de la masa del protón y el electrón y muchos otros factores alcanzan justo el valor necesario para hacer la vida posible. Si alguno de esos números críticos cambiara ligeramente, el universo no podría sostener ninguna forma de vida. Por ejemplo, si la fuerza de la gravedad fuera menor o mayor de su valor actual, una sola parte de 1060, o sea, uno seguido de 60 ceros, el universo sería inhabitable. ¿Quién puso esas medidas que los científicos reconocen como perfectas? ¿Un caos produce orden? Sería interesante tratar de responder esto. ¿El caos puede producir un orden de esta naturaleza? Pero esto es lo que dice la Biblia. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor, dice el Salmo 19, 2 al 6. Cuando a mí me preguntan, pastor, ¿y cómo se van a salvar los que nunca han escuchado del Evangelio? Mi respuesta es, todos los días Dios predica cuando hace salir su sol. Si bien es cierto, el sol por sí solo no los va a llevar a una convicción en el sentido de la cruz, pero solo la creación, dice el apóstol Pablo y dice el salmista, que alguien que solo se detenga a contemplar el universo puede llegar a la conclusión de que hay un diseñador detrás de todo esto, y ese diseñador es Dios. El segundo elemento, la evidencia de la personalidad. ¿Cómo es que los seres humanos son prueba evidente de la existencia de Dios? Porque son agentes personales.
Un ser personal es un agente consciente con capacidad de pensar, sentir, escoger y actuar, a diferencia de un principio o sustancia inconsciente que actúa a través de fuerzas ciegas, automáticas, como las fuerzas de la naturaleza. Salmo 139, 13 al 16, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. La evidencia de la vida. La Biblia dice: estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. En los Estados Unidos se hizo una encuesta muy interesante. Se encuestaron niños de 3 años hacia abajo. Se encuestaron niños que iban a la iglesia, es decir, de padres cristianos, y se encuestaron niños de padres no cristianos. Y el 97% de los entrevistados, cuando les preguntaron ¿de dónde creen que venían?, ellos dijeron: porque Dios me hizo. Ahora estamos hablando que ese 97% incluyó niños que nunca habían escuchado de Dios porque tienen padres probablemente ateos o sencillamente que no comparten la religión. Pero incluso los hijos de esas familias dijeron: Dios. Y les preguntaron: ¿y cómo lo sabes? Y ellos dijeron: no sé, solo lo sé. Porque en el corazón del hombre Dios puso eternidad. Dios puso una huella en el corazón del hombre. La evidencia de la personalidad. Dice: ¿cómo es que los seres humanos son prueba evidente de la existencia? Porque son agentes personales. Nosotros pensamos, sentimos, actuamos en base a una voluntad. Los naturalistas, los materialistas, por ejemplo, no pueden explicar de dónde surge la conciencia del ser humano, de dónde surge la moralidad, de dónde surge el concepto de injusticia o justicia, igualdad y equidad. Cuando alguien saca a Dios de la ecuación, tiene que explicar esto a la luz de lo que cree. Los materialistas que dicen que nosotros solo somos materia y no somos otra cosa, tienen que explicar, cosa que no han podido hacer, cómo es que nosotros desarrollamos conciencia y los animales no, si venimos del mismo proceso como ellos dicen. Por ejemplo, otro elemento que ellos no han podido explicar es por qué el ser humano desarrolló la conciencia, conceptos como la justicia, la moralidad, y por qué los animales no, por qué ellos se guían por instintos. Bueno, eso es algo que los naturalistas no han podido explicar. El asunto es que cuando alguien saca a Dios de la ecuación, hay muchos elementos que se quedan sin explicación. Y esta es la razón de la ira divina. El ser humano ha sacado a Dios de la ecuación y está tratando de explicar el origen de la vida, la personalidad y todo el concepto humano sin Dios. La razón: no se puede explicar esto sin Dios. No hay una explicación. Y entonces Dios está airado. Y vamos al tercer y último elemento de este mensaje. El hombre ha rechazado al Dios revelado. ¿Por qué Dios está airado? Porque Dios está siendo rechazado a pesar de todo lo que Él ha revelado. ¿Y cómo lo hace? Número 1, suprimiendo con impiedad e injusticia la verdad, o sea, la revelación de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso Dios está airado, porque el ser humano puede dar evidencia, la creación da evidencia de un diseñador inteligente, de un Dios creador, y el ser humano está tratando de decir: no es cierto, nosotros venimos de una gran explosión.
Los primeros seres humanos evolucionaron de un mono. Sin embargo, llevamos ya muchos años que no evolucionamos. Uno de los libros consultados durante estos días decía, algo que tienen que responder los evolucionistas es ¿qué detuvo nuestra evolución? Y hasta ahora, ¿sabe qué hace? Solo le dan vueltas, ¿verdad? ¿Por qué una especie que hoy conocemos como monos, por qué no siguieron ese proceso, ese patrón evolutivo? Y solo nosotros evolucionamos. Impiedad, dice William Hendrickson, representa el pecado, es rebelión contra Dios. Impiedad se ve como el pecado, como una falta de reverencia a Dios, mientras que injusticia, la segunda, es como la falta de reverencia por sus ordenanzas a su santa ley. Un libro que me ha ayudado en muchos aspectos. Esta mujer tiene un libro que se llama Ama tu cuerpo. Tiene otro libro que se llama Verdad Total. Acaba de sacar otro que se llama Masculinidad Tóxica. Tiene otro libro que se llama Salvemos a Leonardo. Y en ese libro ella dice que todas las artes en el mundo tienen sentido en Cristo. Si tú sacas a Cristo de las artes, de la pintura, el teatro, todo eso no tiene sentido. A menos que Cristo esté en el arte tiene sentido. Es una mujer muy interesante en sus escritos. Pero este libro lo he estado leyendo ya por tercera vez, me ha atrapado bastante. Y ella dice, ¿por qué suprime la gente la evidencia de Dios? ¿Por qué? El Dios que describe la Biblia se opone a la noción popular actual de espiritualidad. Muchas personas se muestran receptivas a la idea de una fuerza espiritual impersonal con la que pueden conectar. Estarían dispuestas a considerar una gran reserva panteísta de espiritualidad de la que forman parte, pero se sienten mucho menos cómodas con la idea de un Dios vivo, activo, personal, que las conoce, quiere interactuar con ellas y tiene su propio punto de vista sobre lo que están haciendo con sus vidas. Esta mujer dice que es como si algunos niños estuvieran jugando en la oscuridad y de repente un niño se mete a un armario y el niño cree que ahí no hay nadie y de repente se encuentra con papá allá adentro. Ese niño se va a hacer en los pantalones, ese niño va a temblar, ese niño va a gritar, porque él va y se esconde pensando que no hay nadie ahí y resulta que ahí hay alguien. Esta mujer dice, esos son los científicos. Ellos se han dado cuenta que en la creación hay Dios. Y ellos se han dado cuenta de eso y han dicho, ahí no vamos a entrar, ahí es el lugar prohibido. Si sigues entrando te vas a encontrar cara a cara con el Creador, vámonos mejor por acá. Por eso es que Dios está airado. Pero a la gente le gusta ese concepto que dice Nancy. La gente cree en un Dios que ama, en un Dios que provee. La gente es creyente en el hospital. Si nosotros vamos a los hospitales y usted pregunta si creen en Dios, algunos le van a decir que sí, que están rezando, que están orando, que están pidiendo, porque en la cama de un hospital todos son creyentes. También se va a encontrar con gente que dice, no, si Dios existiera, yo no estaría aquí. Pero por dentro está diciendo, Dios, si existes, por favor, manifiéstate. Y la segunda cosa es, ¿cómo puedes estar enojado con alguien que no existe? Cuando dice, yo estoy enojado con Dios porque ni existe, si Él existiera, mi familiar no estaría aquí. La pregunta es, ¿por qué tú estás enojado con alguien que no existe? ¿Por qué tú quieres que ese que no existe intervenga en los asuntos que hoy te tienen aquí? La gente le encanta creer en un Dios que cuida, que ama, que provee, en un Dios que está tan pendiente de mí, pero no en un Dios vivo, activo, personal. ¿Por qué Dios se tiene que meter con mi familia?
¿Por qué Dios se tiene que meter con mis finanzas? ¿Por qué Dios se tiene que meter con mi matrimonio? ¿Por qué Dios se tiene que meter con mi moralidad? Si yo soy bueno. Porque el Dios que se ha revelado resulta que es tan personal que quiere interactuar con su creación. Pero lo tercero que el hombre hace es, lo segundo que el hombre hace es evita a Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren lo que dice Pablo. Esta gente que en la creación encontró a Dios, decidió no creer en Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Después de que ellos miraron las evidencias de la existencia de un Dios vivo, decidieron ocultar la evidencia, y su necio corazón, Pablo no está acusando a esta gente de que no son inteligentes. Pablo no está diciendo, mire, los cristianos, no hombre, tenemos un IQ impresionante porque nosotros sí creemos en Dios. Esto no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, esta gente tomó la evidencia, y cuando encontró a Dios en la evidencia, decidió ocultarlo, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí ya no está hablando de su inteligencia, aquí está hablando de sus decisiones. Y decidieron sacar a Dios, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Hace miles y millones de años en el pasado, hubo una gran explosión. Y a partir de eso empezaron a escribir libros y libros y libros, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cada vez en nuestros días hay más científicos que dicen, bueno, no podemos explicar de dónde viene todo este orden en la creación. Y hay algunos que solo se detienen y dicen, pero si hay algo allá atrás de todo esto, no podemos decir que sea Dios, pero ya están en el punto diciendo, hay algo más. Esto no es producto de una gran explosión, esto trasciende. Porque es innegable. La misma evidencia, la misma creación ha traído a muchos científicos a los pies de Cristo. Solo de mirar la creación ellos dicen, esto es imposible que haya surgido de la nada. Aquí hay algo más. Pero esto es lo más doloroso que sucede, dice el apóstol Pablo. Y vamos a ir al tercer y último elemento. Sustituyendo a Dios por la creación. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que el apóstol Pablo nos dice es que cuando el hombre vio la creación y dijo, no, Dios no existe, ¿saben qué hizo? Algo cambió en su corazón. Ahí está la historia de una chica que creció en la iglesia. No en esa iglesia, para que no vayan a empezar ya creo que ya sé quién es. No, lo leí en un libro. Porque luego somos buenos, así como, ¿de quién estará hablando el pastor? No, pero esto lo leí en un libro. Es una chica que entró a la adolescencia, ella creció en la iglesia, y un día le dijo a sus papás que ella ya no quería ir a la iglesia porque ya no creía en Dios. Dios no existe. Entonces los papás no supieron cómo abordarla. Le pidieron a una hermana de la iglesia, donde ellos se congregaban, que fuera y hablara con la señorita adolescente. Ella fue, y ahí en la comida, ¿verdad?, empezaron a platicar. Y esta hermana le dijo, así que ya no crees en Dios. Y la chica orgullosa dijo, no, porque Dios no existe y tengo evidencia suficiente para mostrarles que Dios no existe. Entonces esta persona le dijo, ¿ahora en qué crees? La chica se quedó un poco sorprendida. Dijo, sí, yo quiero escuchar qué es lo que tú crees ahora. Entonces ella le comenzó a describir todo un sistema filosófico en lo que ahora ella creía.
Entonces esta mujer le dijo, ok, ¿verdad? Si eso es lo que crees ahora explícame lo que tú crees, tu sistema filosófico en el que ahora sostienes. ¿Cómo explica ese sistema filosófico? ¿Cómo explica la necesidad de creer del ser humano? Porque lo que tú crees debe satisfacer sus necesidades. Entonces, cuéntame, ¿cómo explica la filosofía la necesidad que hay en el corazón de creer? Ya no crees en Dios, pero ahora crees en la filosofía. Dentro de la filosofía, ¿cómo explicas esto? Eso fue suficiente. El siguiente domingo la chica agarró su Biblia tempranito y se fue a la iglesia. Porque no encontró respuestas en la filosofía. Cambiaron la gloria de Dios. ¿Sabe que el ser humano fue diseñado para creer? Un ídolo es cualquier cosa que deseamos más que a Dios. Quizá algunos estén pensando, yo gracias a Dios destruí mis ídolos cuando vine a Cristo. Permítame, aquí vamos. Un ídolo es cualquier cosa que deseamos más que a Dios. Cualquier cosa en la que confiamos más que en Dios. Cualquier cosa en la que buscamos más satisfacción que en Dios. La idolatría es pues el pecado oculto que conduce a todos los demás pecados. La manera de descubrir ídolos en nuestra vida es preguntarnos si algún don ha venido a ser para usted más importante que el dador. Y entonces resulta que tal vez sí tenemos un par de ídolos en el corazón. Y Pablo dice, aquí no está hablando de que los gentiles son los que ocultan la evidencia o los judíos, la humanidad en general. Pablo está describiendo la condición propia de un ser humano. El ser humano tiene terror de estar frente a Dios, porque es un Dios tan personal, tan activo, tan interactivo con su creación, que el ser humano tiene terror de estar ante Dios. ¿Qué hace entonces? Quitemos a Dios, ¿verdad? Dios no existe. Pero la Biblia dice, Dios está airado, muy airado. Dios está airado contra el impío. Eso no nos gusta. ¿De dónde sacaron los mayas que Huracán estaba airado cuando llovían torrenciales y venían vientos que destruían por completo sus cosechas? ¿Quién les enseñó a ellos que allá arriba hay una deidad airada? No sé de dónde sacó mi bisabuelo, ¿verdad? Que Dios se levantaba y por eso es que relampagueaba y tronaba. Mi abuelito no era maya, pero Tajín es el equivalente a huracán en la cultura totonaca. Pero la Biblia dice que Dios está airado. Ahora, yo no quisiera que hoy se vaya a casa con la idea de un Dios airado, que lo está. Dios está tan airado que Él un día va a revelar en completo su ira. Y será un día terrible. Pero Lamentaciones 3:23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, Dios está airado, pero también es un Dios misericordioso. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, lo cual significa que hoy nosotros nos levantamos y en vez de Dios revelar su ira sobre nosotros, lo que Dios reveló sobre nosotros es su misericordia. Desde el momento en que salió el sol y nosotros abrimos nuestros ojos, oh misericordia. Isaías 59, 1 y 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El profeta Isaías nos está diciendo, miren, Dios sigue siendo tan misericordioso, tan bondadoso, su mano sigue extendida para salvar, pero son nuestros pecados los que no nos permiten entrar en comunión con Él. En Juan capítulo 3, versos 19 y 20, nosotros leemos: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Se da cuenta que no se trata de inteligencia? ¿Se da cuenta que se trata de a dónde se inclina nuestro corazón? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. ¿Sabe que desde el cielo la mano de Dios sigue extendida? Y la extendió a nosotros en una cruz, donde llevó a su único hijo a morir. Es tan grande su misericordia que tomó a su único hijo y lo llevó a la cruz a morir de una manera tan cruel por causa de nosotros, porque Él es misericordioso. Él es el Dios de amor, pero también la Biblia dice, Él es el Dios airado. Y un día Él va a revelar toda su ira y nadie podrá estar en pie delante de Él. Y entonces viene Isaías 1:18 y dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. El profeta Isaías está revelando al Dios airado, pero al Dios paciente. Es el Dios que tomó la cruz de su hijo y a través de la cruz lo tiene como si lo tuviera en la palma de su mano y dice, vengan, vamos a arreglar esto. Hoy es un buen día para estar a cuentas, dice el Señor. Dios nunca ha ejecutado sus juicios sin antes revelar su misericordia. Y usted puede ver eso. Noé predicó 120 años antes de que descendiera el diluvio. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra antes de que descendiera fuego del cielo. Y hoy es un buen día para usted, para venir a los pies de Cristo. Porque si bien es cierto, esta predicación habla de la ira de Dios, también quiero hablar de la misericordia divina. Que usted no se vaya a casa sin experimentar la gracia inmerecida. Hay un himno que dice, pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, pecador, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Esta es la verdad que nosotros creemos y predicamos. Pero llegará un día en el que no habrá más gracia, y entonces el Dios airado revelará solo ira. Pero hoy es un buen día para salvación. ¿Sabe qué dice la tercera y cuarta estrofa de este himno? Si en pecado te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Y es la descripción de cuando una oveja ya no podía avanzar porque se había herido, porque había sido atacada por una presa, porque se había apartado y fue y cayó en algún barranco y se quebró las piernas y ya no puede caminar. Lo que hacía el buen pastor, lo que hace el pastor es cargar esa oveja porque no puede más. Y entonces la figura de este himno que nos enseña es,
Si tú eres de una de esas ovejas que se alejó de Dios y dijo, yo no quiero saber de Dios, Dios no existe, y ahora estás golpeado, herido, lastimado, fracasado, esta es la imagen, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Yo no sé qué produce esta enseñanza en tu corazón, pero si tú no tienes a Cristo como Salvador y Señor, tú estás bajo su ira. Pero hoy es un buen día para venir a sus pies y decirle, Señor, yo soy esa oveja que huyó, que te negó y que ahora estoy pagando las consecuencias, pero hoy vengo en arrepentimiento, reconociendo que tú eres el único Salvador. Y hoy quiero tener un encuentro contigo. Vamos a orar. Así como están, con el rostro inclinado, los ojos cerrados, yo quisiera saber si hay alguna persona entre nosotros que dice, pastor, yo necesito a Cristo para salvación. Yo necesito entregarle mi vida a Jesús. Yo hoy reconozco la necesidad de un Salvador. El día de hoy yo quiero irme a casa con la gracia de Cristo y su misericordia sobre mi vida. Hoy quiero pedirle perdón, hoy quiero estar a cuentas con Él. Y hoy quiero que sea un día de salvación para mí. Si alguien dice, pastor, yo solo voy a pedir que levante su mano. Y con esa mano levantada, gracias, yo acabo de ver la mano de una dama. Si alguien dice, pastor, yo también necesito gracia, necesito perdón. Estoy viendo otra mano aquí, gracias, de un caballero. ¿Alguien más que dice, pastor, yo necesito el perdón de Jesús? Son decisiones importantes, son trascendentales, pero son tan necesarias para nuestra vida. Habrá otra persona que dice, pastor, yo también. Hoy yo le entrego mi vida al Señor. Muy bien, yo tengo a una dama y Xochitl a la dama que levantó su mano, ¿verdad? Si se puede poner de pie, por favor, ¿verdad? Una consejera se va a acercar a usted, va a tomar unos minutitos con usted, por favor. Y también tengo aquí un caballero, quisiera pedirle a mi hermano Pepe de los Santos, si lo puede tomar, ¿verdad? Y tomar unos minutitos con él en este momento. Gracias. Padre, te damos gracias por la gracia. Te damos gracias porque hoy es día de salvación. Y gracias, Señor, porque en tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que eso nos hace pensar que nosotros somos objetos de una gran misericordia inmerecida. Gracias por Jesús el Cristo, nuestro Salvador, y en su nombre oramos. Amén.